Hola Creatilover, ¿cómo estás? Bienvenido a un video más. ¿Quieres ver cómo logré hacer esta hermosa flor? Quédate hasta el final y yo te lo voy a decir paso a paso. Mientras fondeo el lienzo, te digo los materiales que utilicé. Un molde de silicón de 7 ranuras. También lo puedes hacer con el fondo de una botella. Una base giratoria. Pintura verde limón, rojo, blanco, naranja, amarillo y dorado. Después de extendida la pintura sobre el lienzo, no olvides pasar una antorcha para eliminar las burbujas que se hicieron durante el proceso de preparación de la pintura y en el vertido. Con un hilo de esquina a esquina marqué el centro del lienzo. Esta flor quiero que me quede lo más centrada que se pueda, aunque recuerda que en el momento de girarlo esto puede variar un poco. Siguiente paso, vamos a empezar a vertir los colores. Puedes poner tantos colores como tú quieras. Cuando pones la primera capa de pintura, si notas que tu pintura corre más hacia un lado, quiere decir que el nivel de la mesa en la que estás trabajando no es el correcto. Yo utilicé 2 palitos que puse debajo del lienzo para compensarlo. Te invito a disfrutar de esta fiesta de color, virtiendo uno a uno de los colores y observando que la pintura fluya uniformemente en cada uno de los que serían los pétalos. Si te estás iniciando en esta técnica y quieres saber cómo se prepara la pintura y cuáles son los materiales básicos que necesitas para empezar, en la cajita de descripciones te dejaré los links de esos videos. Después de vertir todos los colores, veo cómo, a pesar de que puse mi molde en el centro, la pintura siempre está para un lado. Definitivamente eso del nivel no va conmigo, pero aún así ve cómo lo estoy solucionando. Voy a levantarlo un poco para empujar la pintura al lado donde necesito que se vaya. Siguiente paso, vamos a quitar el molde de un solo golpe. Siguiente paso, voy a marcar unas líneas del amarillo hacia afuera. No voy a tocar el verde. Siguiente paso, voy a marcar una línea entre pétalo y pétalo, del rojo hacia el centro. Siempre se los digo, cada vez que entren al lienzo tienen que limpiar su herramienta con lo que están marcando la línea. Siguiente paso, voy a empezar a girarlo, pero antes ve muy bien hacia qué lado necesitas que corra más la pintura. Mientras está girando, obsérvalo, y si la pintura está corriendo más hacia un lado que el otro, cambia el sentido en el que lo estás girando. ¡Wow! La verdad quedó lindísima.
y el centro nos quedó perfecto. ¿Viste cómo cambiando el sentido donde lo giramos, logramos mantener el centro de la flor en el centro del lienzo? Hasta aquí está perfecta y podrías quedarte en este punto del proceso. Pero como saben que conmigo no se acaba hasta que se acaba, voy a hacerle unos detalles para hacerla algo diferente. Empezaré haciendo unas líneas del naranja hacia el amarillo en cada uno de los pétalos. Y por qué no, también del dorado hacia el naranja, sin tocar el amarillo. También consideré marcar las líneas del amarillo hacia el dorado, pero creo que ya es demasiado, así que eso no lo haré. Continuamos. Listo, ahora vamos a hacer el centro, pero les voy a dar varias opciones del centro. Tú puedes elegir con cuál te quedas. Primero voy a retirar un poco de pintura que está acumulada en el centro con un globo pequeño. Con un globo más grande tocaré el centro varias veces sin hacer presión y jalaré un poco la pintura. Esta sería la primera opción para el centro de tu flor. Vamos por la segunda opción. Vertiré un poco de pintura y también utilizaré el globo para ver qué efectos nos da. Esta opción se ve un poco X. Ahora vamos a marcarle unas rayitas que después con el globo nos ayudará a darle mejor forma. Observa. Esta opción me gusta más. Continuamos con otra para ver qué te parece y tú después puedes decidir con cuál te quedas, cuál es la que quieres aplicar en tu próximo trabajo. Podría haberme quedado con un solo centro, pero recuerda que este canal es para que yo comparta mi experiencia contigo paso a paso y también darte más confianza y opciones para que tú desarrolles tu creatividad. Hemos llegado hasta aquí y espero que no tengas ninguna duda, pero si tienes alguna duda de esta técnica o de cualquier otra, por favor déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, por favor regálame un like y comenta. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes, que fluya la creatividad.